Muy buenos días, apreciados hermanos. Dios les bendiga. Un feliz inicio de semana, de mes y de estudio también, el último trimestre del año de nuestra lección de escuela sabática. Recordemos el tema para los 3 meses últimos de este año son la misión de Dios, mi misión. Y para esta semana, pues, estábamos con el tema la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Bien, estamos lunes 2 de octubre. Para este día nos toca meditar en el tópico el Dios que anhela estar con nosotros. Para introducirnos pues en el tema de esta mañana, pues les invito a que ahí donde se encuentra, incline su rostro, vamos a tener una palabra de oración. Padre, te agradecemos por esta oportunidad y por este tiempo. Bendice tu consejo, ayúdanos a poderlo entender e interpretar de acuerdo a tu palabra y que todo pueda ser pues para honra y gloria de su nombre y bendición para cada una de nuestras vidas. Quede con nosotros y diríjanos en esta hora. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema de esta mañana, el Dios que anhela estar con nosotros. Y lo que vamos a hacer es como un repaso que en el Antiguo Testamento, las promesas o la promesa de Dios de estar con cada uno de nosotros cada día en este mundo, pues se mantienen y se han mantenido durante todas las generaciones que en el Antiguo Testamento se mencionan y hasta hoy en día podríamos decir. Eh, Vamos a leer los textos que en esta mañana nos corresponde leer. Son 3 versículos de diferentes capítulos, pero siempre en el libro de Génesis. Ahí está Génesis 17:7, que el texto literalmente nos dice: estableceré, dice, mi pacto entre mí y ti, y, y tu simiente después de ti, en sus generaciones, dice, por alianza perpetua, para hacerte a ti, dice, por Dios, y tu simiente, dice, después de ti. Esta es la promesa que Dios hace a Abraham, después de pasa a ser llamado Abraham, como dice el autor de la lección, es una de las promesas. Y el otro texto, Génesis 26:3, se los leo textualmente también, que dice: habita en esta tierra y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré, dice, el juramento que juré a Abraham, tu padre. Esta es la promesa que Dios hace también a uno de sus hijos, que realmente viene de generación en generación, y, y, la, y, la, y la promesa pues eh, fue dada pues a Isaac. Ahora en el 28:15, si también el, el, la promesa es dada ya a Jacob, y, y vea que casi la misma promesa se da. De Génesis 28:15, que dice: y he aquí yo estoy contigo y te guardaré, dice, por donde quiera que fueres, y te volveré, dice, a esta tierra, porque no te la dejaré, dije, no te dejaré hasta tanto, dice, que haya hecho lo que te he dicho. Maravillosa promesa también a estos patriarcas. Y así vienen las promesas, las promesas. Por eso el autor de la lección nos dice que eh, en la narración del Antiguo Testamento Dios sigue actuando según su naturaleza, dice, misionera, para cumplir dice, sus propósitos. Por ejemplo, dice, después del diluvio, este, el pueblo de Babel, dice, que decidió reunirse en un mismo lugar para construir, dice, una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Todos conocemos esa historia. Eh, y dice que Dios intervino, dice, en confundir, dice, su lengua, dice, con el objetivo de dispersarlos por todo el mundo. El propósito de Dios, dice, que es a estar con sus hijos
por todo el mundo y que el mensaje pues llegara también a todo el mundo. Dice, a fin de que fuera, dice, que fueran un canal de bendición, de bendiciones para todo el mundo. Las promesas de Dios, dice, a Abraham, y a sus descendientes fueron, dice, múltiples, pero una se destaca, dice, por sobre los demás. Varias veces dice que, como dirían, varias veces, básicamente Dios, dice, le declaró a Abraham, seré tu Dios, yo estaré contigo, otra promesa. Estas son promesas, hermano, seré tu Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Una cosa es la expresión yo estaré y otra cosa es ya, yo estoy contigo. Maravillosas promesas, ya una promesa diríamos cumplida. Por eso dice que a medida de también de que transcurre la historia, vemos la historia ya de José que termina en Egipto, dice, todos conocemos la historia, pero ya el actor de la lección lo ve y lo presenta, pero vemos que José no fue por la casualidad. Pasó muchas penurias, muchas dificultades, pero vimos la mano de Dios y que Dios siempre le seguía diciendo, yo estoy contigo o yo estaré contigo. Y ahí surgen muchas, en la historia de José surgen muchas cosas. Bueno, ¿cómo es posible que está preso y cómo es que Dios está con él allí? Bueno, Dios tiene sus propósitos. Por eso el actor de la lección dice que José termina en Egipto, dice, pero como un instrumento de salvación. ¿Fue un instrumento de salvación, sí o no? Para su pueblo, claro. Cuando vino los 7 años de hambre, pues fue un instrumento de salvación, no solo para sus hermanos, su familia, para los israelitas, no que para todo el mundo existente que aunque tuvieron que pagarle, pero bueno, el alimento lo tuvieron seguro y muchos pues salvaron su vida en ese momento. Por eso el actor de la lección dice que José fue llevado a Egipto como un instrumento de salvación para su pueblo. A cada paso, dice, de la experiencia de José, incluso en los momentos más difíciles, lo que yo estaba recalcando, estaba en la cárcel, acusado y que de cosas que no eran, pero bueno, la acusación ahí estaba. Por eso en sus momentos más difíciles de su vida, dice, la Biblia afirma que el Señor estuvo con José ahí en la cárcel. Usted lo puede comprobar en el capítulo 39 que está en esta experiencia, versículo 2, versículo 21 y versículo 23. Generaciones más tarde dice, en cumplimiento de su misión, Dios envió a Moisés. Bueno, hoy últimamente estamos comprobando que ya no son 430 años la esclavitud de Israel, no que son 400. Bueno, ahí hay una cuestión, pero vamos a decir eso, que entonces 400 años más tarde dice que Dios usa otro instrumento, que es Moisés, a quien manda, dice Faraón, para que interfiera, dice, y libere a su pueblo, dice, de la esclavitud de Egipto. Muy bien, al enviar a Moisés, dice que Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo. La promesa sigue, hermano, la promesa sigue. Ahí está en Éxodo 3:12, está esa aseveración de Dios a Moisés, cuando Moisés empezó allí también a decir de que bueno, él era tardo de palabra, lo que nosotros conocemos aquí en buen salvadoreño como tartamudo, ¿no? Y entonces por eso Dios le hace esta aseveración, ciertamente yo estaré contigo. La promesa viene y dice, una y otra vez Jehová confirma su profundo deseo de estar, dice, con tu pueblo. Ahora bien, mis hermanos, la última vamos a decir, comparación que la lección hace, Éxodo 29, 43 y 45. Eh, ¿Qué es lo que nos relata allí? El tabernáculo que Moisés construyó allá en el desierto. ¿Cuál era, dice, uno de los principales propósitos del santuario del Antiguo Testamento? Dios, dice, decidió estar con sus hijos de una manera diferente. Afirmó Moisés su anhelo de morar entre los hijos de Israel mediante la construcción del tabernáculo. Muy bien. Y el establecimiento, dice, de un sistema muy deliberado y lleno de propósitos
que apuntaría, dice, al instrumento definitivo de su misión, Jesucristo. Recuerde que todo el simbolismo del sacrificio de los corderos y todo eso, lo que apuntaba y señalaba era el Cordero de Dios que vendría a esta tierra a quitar el pecado del mundo. Las ofrendas, dice, de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo Jesús. Ahí eso era lo que simbolizaba. Pero a mí me interesa más lo que al principio dice de esta parte, que dice que el propósito de Dios era morar allí en ese tabernáculo, morar y estar allí con su pueblo. Por eso la construcción del tabernáculo fue, dice que era una área que estaba en medio, las tribus estaban esparcidas alrededor del tabernáculo y el tabernáculo en medio, porque allí se hacía la presencia, se presentaba, vamos a decir, el Señor allí en el tabernáculo. Muy bien, la sierva del Señor en este libro de Exaltada a Jesús, página 18, dice lo siguiente: todas estas ceremonias, dice, estaban desprovistas, dice, de significado. No tenían virtud alguna, excepto en lo que se referían, dice, a Cristo. El propósito de todas estas ceremonias del tabernáculo era representar la obra mediadora que Cristo vendría, el Dios encarnado a esta tierra a estar con sus hijos, con su pueblo. Ahora, mis apreciados hermanos, la pregunta puede ser, bueno, pero porque aquí prácticamente solo hemos hablado del Antiguo Testamento. ¿Será que Dios está con nosotros todavía? ¿Será que Dios sigue con tus hijos, con tu pueblo? Y por eso la pregunta de reflexión para esta mañana, para este día, es la siguiente: ¿cómo experimentas la presencia de Dios en tu vida? ¿Sientes que el Señor está en tu vida, que dirige tu vida, dirige tus pasos? ¿Sientes que realmente Dios está guiando tu vida en todo momento? ¿O sientes la presencia de Dios en momentos tal vez, diríamos, difíciles, momentos de aflicción, de preocupación? ¿Sientes la presencia de Dios? ¿Qué piensas? ¿Crees que Dios todavía sigue con su pueblo, con sus hijos? Bueno, hay expresiones. Bueno, una de las expresiones que a mí me gusta del Espíritu Profecía es esa, ¿no? Que Dios, por ejemplo, dice, según la expresión que yo recuerdo, es que dice la sierva del Señor que la iglesia parecerá, que la iglesia parece que como que se va a desaparecer. Cuando vemos la situación de las iglesias, más o menos hoy en día eso se observa. Muchos hermanos se preocupan. ¿Por qué las iglesias están tan decaídas? Iglesias que eran, ¿qué? 100, 150 miembros, hoy lo más unos 40, 50 miembros. Y eso nos preocupa. Dice, ¿será que la iglesia va a desaparecer? Bueno, la sierva del Señor fue instruida y dio estas palabras que dijo: parecerá que la iglesia como que va a desaparecer, pero no, dice, porque quien está al frente de esta obra es el Señor mismo. Dios está en su iglesia, Dios está al frente de su iglesia y dirigiendo a su iglesia. Y aunque muchos estemos haciendo todo lo posible porque esta iglesia quizás decaiga o caiga completamente, pero Dios está al frente y Él siempre levantará siervos y siervas que realmente puedan escuchar su voz y hacer su voluntad. Por eso la pregunta es válida, no solo en lo personal, sino que también en la iglesia. ¿Cómo experimentas la presencia de Dios en tu vida? Trasladémosla a la iglesia. ¿Cómo experimentas la presencia de Dios en la iglesia? La iglesia continúa, hermano, y continuará hasta que el Señor venga, porque Él así dijo y así lo prometió. Bueno, una de las promesas que vienen también en mi mente en el Nuevo Testamento, Mateo 28, ahí dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros y de predicar el evangelio, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Son las promesas para usted y para mí. Que no le quede la menor duda que Dios está con sus hijos y está al frente de esta obra también. Que Dios nos ayude, nos bendiga y que vayamos con esa certeza, mis apreciados hermanos, que Dios está a nuestro lado.
Si usted es una hija o un hijo de Dios realmente, que anda en sus normas, en sus principios, y que da también, vamos a decir así, un buen testimonio, que no le quede la menor duda que el Señor está a su lado, guiando tu vida, tu paso. No le tema la vida, no le teman los problemas. Dios siempre nos dará una salida. Recuerdo estas tres palabras que dice: yo estaré contigo, yo seré tu Dios y yo estoy contigo, que es lo que no más interesa a lo presente. Dios te bendiga y una feliz semana es mi deseo en esta hora.